Ok, bueno, buenas tardes muchachos. Vamos a continuar con lo del domingo pasado. Hacer un breve repaso. Ah, como habíamos comentado, la estructura sigue un patrón similar a esto en el caso alcista y un patrón similar a esto en el caso bajista. Ya habíamos comentado lo de los puntos estructurales, en el caso alcista, altos más altos que los anteriores, y bajos más altos que los anteriores. En el caso bajista, altos más bajos que los anteriores y bajos más bajos que los bajos anteriores. Para la formación de esos puntos estructurales tenemos lo que es en el caso alcista, el impulso y el retroceso. Impulso y retroceso. Impulso y retroceso. El impulso es lo que nos permite crear los altos más altos, y los retrocesos son los que crean los altos más bajos. No, perdón, bajos más altos. Y en el caso de la tendencia bajista, es igual impulso, retroceso. Impulso, retroceso. Impulso, retroceso. ¿Ok? En este caso, el impulso es lo que nos crea los bajos más bajos. Nos crea esto, todos estos puntos. Y el retroceso, en el caso bajista, nos crea los altos más bajos. Hasta ahí me parece que no hay mucho problema de comprensión. Es en esas mismas trayectorias, tanto alcistas como bajistas, que nos crean lo que se conoce como los rangos de trabajo. Esos rangos de trabajo son los que debemos de vigilar con el objetivo de que sea posible anticipar o reconocer un cambio en la tendencia, un cambio en la dirección del precio. Por ejemplo, en este caso alcista, altos más altos, bajos más altos. Esos altos más altos y esos bajos más altos nos crean estos puntos. En este caso, ese sería un rango. Aquí tenemos otro rango y nos va creando constantemente los rangos. En el caso alcista, cuando el precio nos va rompiendo los altos más altos anteriores, o lo que es igual, el extremo superior del rango de trabajo anterior, la tendencia alcista se mantiene. Lo mismo pasa en el caso bajista. Nos quedan los bajos más bajos y los altos más bajos. Déjenme ver que aquí en el chat. Sí, se está grabando. Bueno, como decía, nos van creando estos rangos, que son los puntos extremos de la estructura que se nos está desarrollando en ese momento. Las tendencias bajistas, obviamente, se mantienen cuando los rangos son rotos en su parte inferior, en el extremo inferior. Ahora bien, ¿qué sucede? Por ejemplo, en el caso alcista, ¿qué sucede cuando el precio hace esto? Nos rompe el extremo inferior del rango de trabajo y en el caso bajista hace esto. Rompe
el extremo superior del rango de trabajo. Cuando rompe los extremos de un rango de trabajo, según sea la tendencia, sucede algo llamado quiebre estructural. Voy a anotar. Sucede algo, miren aquí, quiebre estructural, break of structure, abreviado BOS, o también en algunos análisis lo van a ver como break of market structure, que es el BMS. Cuando sucede ese fenómeno, el precio nos está diciendo que existe una alta probabilidad de que el precio cambie de dirección. Por ejemplo, vamos a ver el caso del Bitcoin. Vean aquí lo que sucede. Vamos a ver el gráfico diario. Miren, vean. Concéntrese únicamente en este periodo, a partir de este periodo. Vamos a borrar esto. Vean aquí cómo el precio va creando un bajo más bajo que el anterior. Perdón, un alto más bajo que el anterior y un bajo más bajo que el anterior. El precio va haciendo esto. Va creando estos puntos. Ahora bien, lo que es igual nos va creando estos rangos. Estos son nuestros rangos de trabajo. Al ser bajista, para que la tendencia bajista se mantenga, el precio nos tiene que romper los rangos inferiores, que son estos. Una vez que el precio rompe este rango al alza y no nos rompe el rango inferior, que es lo que debería hacer, nos crea el llamado quiebre de estructura. Vean cómo va el precio. El precio va haciendo esto. Y aquí quiebra. Oye, Darío, Dime. ¿no lo quieres hacer con el euro? ¿Cómo? Para ir viéndole. Ah, ok, está bien. Vamos con el euro. O no sé si la TSIN quiera, no sé. Pero como es más leal, se podría decir la Ajá. estructura. ¿Cómo ves, sí? Eh, por mí no hay ningún problema. Bueno, vamos al euro. El que sea está bien. Ok. Aquí está el euro. Mira. Ahí. Vamos a ver el euro en hora. Han sucedido cosas muy interesantes en el euro. Bueno, nada más que cargue, se alentó, ahí está. Se alentó, no sé por qué. Sí, mira, vean esto. Vean aquí la estructura que llevamos. Bueno, aquí es más para allá, pero ahorita lo acomodo. Todo esto
Obviamente estamos de acuerdo que todo esto es bajista. ¿Dónde sucede un quiebre de estructura? Aquí ya vemos que obviamente esto ya es alcista. Nos está creando altos más altos que los altos anteriores. Vean. Ahora bien, ¿dónde es? O mejor dicho, perdón. ¿Dónde sucedió el quiebre estructural? O cómo fue, mejor dicho, que de bajista pasó a ser alcista. Sencillo, por un quiebre de estructura que podemos identificar aquí. Vean. Este bajo es más bajo que el bajo anterior. No, perdón, este alto es más bajo que el alto anterior, sí. Este bajo es más bajo que el bajo anterior. Entonces tenemos nuestro rango delimitado así. Para que el precio siga con su tendencia bajista, el precio tuvo que haber creado un bajo más bajo. Perdón. Me confundo y puede que los confunda ustedes. Un alto más bajo que el anterior, sin tocar el rango superior y después romper el extremo inferior, lo que significaría también romper el bajo más bajo anterior. Pero aquí lo que sucedió fue que el precio rompió el extremo superior del rango en vez de crearnos un alto más bajo, nos creó un alto más alto. Entonces, el precio aquí lo que hizo fue crear un quiebre estructural. Y este quiebre estructural crea un alto más alto, creó un alto más alto que el alto anterior, lo cual significa que es altamente probable que aquí el precio ya cambie de tendencia bajista a tendencia alcista. ¿Qué es lo que nos lo confirma? Que posteriormente el precio nos crea un bajo más alto que el bajo anterior. Y este pequeño movimiento, es lo que nos confirma el quiebre estructural. Aquí el precio nos está diciendo, hey, yo ya llegué hasta donde tenía que llegar a la baja y ahora tengo que cambiar de dirección y buscar algún punto de interés al alza. Y una vez que hace esto, vean lo que sucede. Nos sigue creando altos más altos y bajos más altos. Ahora el euro es alcista. De hecho, miren, si lo ven, bueno, ustedes dos sí ya conocen un poco más y ya incluso saben acerca de ciertos puntos, sí, ciertos puntos de interés. Aquí está, por ejemplo, el quiebre. Y después de todo quiebre, ¿qué sucede? Hay un retroceso. Nos da el quiebre, retrocede a algún punto aquí, algún punto de interés. En el de una hora no se ve muy bien, pero si bajamos la temporalidad podemos ver otro. Y si no, el precio sube. Aquí, ¿qué es lo que hace? Vean, nos crea este imbalance que posteriormente el precio regresa, toca, es rechazado por este mechazo. Vean el mechazo, esto en una temporalidad menor se ve así, toca y sale disparado el precio, porque vean, mechazo, en ese mechazo significa un rechazo y nos crea ya velas de mucho volumen alcista. Incluso el quiebre, después del quiebre, pueden hacer la vieja confiable. Tiran su fibo, buscan el lote, este sería el lote, lo toca. Ya si quieren refinar, pues pueden bajar al de media hora y ese aspecto. Que igual, por ejemplo, la diferencia son 14, bueno, 20, 15 pips, digamos.
Un stop loss de 20 pips, a lo mejor para algunos es mucho, para otros no, depende mucho del tipo de... Depende mucho del tipo de trading que hagan. Por ejemplo, vamos a medir cómo fue aquí en el lote. $21 pips. El 28 de enero, lo habían tirado el 28 de enero, ahorita se me suena más como swing trade. Ahorita tendrían un 1 a 15. Pues nada mal, incluso si consideran el stop loss de 20 pips, un 1 a 15. Ya si lo refinan más, lo hubieran refinado, digamos, ¿qué será? A 10 pips, ya sería un 1 a 30. A 15 pips todavía me parece muy bien. 16 pips, 20, 1.20. Pues sí, hubiera sido un muy bien movimiento, tomando lo que hice del quiebre. Y de hecho, vean, ya lo que está haciendo el euro. El euro ahorita es alcista. Pero Exactamente. ahí dejó Aquí unos aquí dejó toda esta hoyotes. liquidez, todo este impulso. Y en el diario, bueno, esto a lo mejor otros no lo van a entender, pero sí, en el diario está esta zona que se conoce como, creo que se maneja el grupo de WhatsApp. Porque esto mucha gente lo veía como que eran altos iguales, entonces obviamente significa liquidez. Pero lo mismo que observamos con el imbalance, aquí el precio fue rechazado y vean, ya abrió la vela del domingo. Vean esta vela es bajista. Nos bajamos al de 4 horas, a ver qué vemos. Si una vela del precio hubiera cerrado, bueno, esto no es recomendación de inversión, recuerden que yo no soy asesor, certificado ni nada de eso, es únicamente cómo veo yo el mercado. Si el precio hubiera cerrado por encima de este nivel, o sea, si la vela cierra por encima de aquí, no un mechazo cierra, entonces esto ya me confirmaba a mí que el precio va a seguir subiendo. Aquí a mi manera de ver las cosas, el precio va a buscar un punto de interés abajo. Porque como bien dijo Miguel, aquí está todo este vacío de liquidez y anidados tiene todos estos fair value gaps. Tiene y todo chueco, pero los tiene. Estos también que son, esta es liquidez. Y de hecho aquí, bueno, es domingo. Yo los domingos no les hago mucho caso a lo que es el precio. Pero fíjense que por el momento el precio, aunque era alcista, al momento de grabar esto fue incapaz de crear un alto más alto, lo cual nos lleva a la introducción de otro concepto. Como el precio es bajista, perdón, el precio es alcista, tiene que crear altos más altos, pero aquí nos creó un alto más bajo. Esto se conoce como Shift of Market Structure. Y se abrevia SMS. Aquí el precio no hizo lo que debía de hacer, no nos creó un alto más alto, por lo tanto cambia la estructura del mercado, pero todavía no es un quiebre, es decir, todavía el precio no dice que va a ser bajista. ¿Por qué todavía no? Porque el precio todavía no nos quebra este rango, este último bajo. Si el precio lo quiebra y después hace esto, ahí ya consideramos que es evidentemente bajista. Veámoslo en una temporalidad menor. Miren, esto está, aquí ya tomó esta liquidez, aquí reaccionó en este fair value. Aquí está, en este momento está en este imbalance.
Ahorita el precio está rebalanceando ese imbalance. Vamos a ver en 15 minutos qué hay. Hay muchísimas, hay un liquidity void, todo esto. Entonces, ahorita es domingo, yo no, como les digo, no le hago mucho caso a lo que hacen los domingos, porque generalmente suele ser un rebalanceo de la semana anterior. Y muchas veces también el lunes suceden rebalanceos o es lo que se llama ir en contra del sentimiento del mercado. Bien, eso es, voy a explicárselo rápido. Muchas veces los lunes lo que pasa, por ejemplo, vean, esto es de la semana pasada. Obviamente ya lo repetimos, el euro es alcista. El sentimiento del mercado de la semana pasada entonces fue alcista. Hay muchos tipos. Bueno, instituciones, hay traders como nosotros, retail, todos, que entraron, obviamente en largo, y pusieron sus stop loss debajo de todo esto. Conforme el precio va subiendo, lo que esa gente hace, y también conforme pasan los días, es que van recorriendo sus stop loss. Bueno, eso es como trailing stop loss. Ustedes van recorriendo sus stop loss. O van tomando parciales, ya como ya no quieren perder, pues recorren el stop loss, todos salen en break even y todo eso. ¿Y cuál es el criterio que usan para recorrer los stop loss? El mismo, buscar ya sea soportes o resistencias o lo que veo que en algunos grupos hacen, que trazan el FIBO y toman cierto nivel para sus stop loss y todo eso. Entonces generalmente lo que suele suceder los lunes, digo generalmente porque no es seguro. Esto ustedes saben que en el trading nada es seguro, sino otra historia sería. Lo que suele suceder es que el precio hace un reversal para tomar cierta liquidez, que son esos mismos stop loss que han sido recorridos, y al mismo tiempo van tomando toda esta liquidez interna, todos estos fair value, todas estas órdenes pendientes que quedaron ahí anidadas. Que a la liquidez hay que entenderla como eso. O sea, la liquidez son órdenes. Y al final de cuentas los stop loss, que son órdenes. Un stop loss de una posición en largo es una compra. El stop loss que te pide cerrar esa posición, que es una operación contraria, una venta. Largo aquí, si entras en largo aquí, es una operación de compra, estás comprando el euro, pones tu stop loss, digamos un ejemplo hipotético aquí abajo. Ese stop loss es una orden, obviamente, que te va a cerrar esa posición en caso de que haya pérdidas o en caso de que llegue al nivel que tú ordenaste. Y obviamente en el mercado financiero debe haber un emparejamiento de órdenes. Se le dice que es un juego de suma cero. Entonces, compraste el euro. Si quieres cerrar la posición, o compraste el Bitcoin, o compraste Ethereum, o compraste Axie, lo que tú hayas comprado. Si el stop loss cierra la posición, ¿qué es lo que tiene que hacer el sistema? Vender lo que tú compraste. Lo mismo sucede si tomas tú tus posiciones acá arriba. Si, digamos, entraste aquí y estás ya en ganancia aquí, para cerrar, ¿qué vas a hacer? Vender. Lo mismo pasa en el caso bajista. Pero una posición aquí. Si me agarras una posición aquí, apuntando a esta liquidez que abriste un corto. Y el corto es igual a una venta. Si abres tu stop loss, o sea, estás vendiendo el euro, estás vendiendo Bitcoin, estás vendiendo Ethereum, el stop loss también el take profit
Cualquier acción que hagas para cerrar esa posición en corto, ya sea con pérdidas el stop loss o con ganancia el take profit, ¿qué va a ser? La posición contraria, una compra. Entonces, de esta manera es como las órdenes se van metiendo al mercado y esas órdenes es la liquidez que reside ahí. Entonces, al mover los stop loss, toda esa gente que ahorita está en largo está moviendo sus órdenes de venta más arriba. Y los lunes, cuando el precio busca hacer rebalanceo o busca ir en contra del sentimiento del mercado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a buscar esa liquidez, esos puntos lógicos donde la gente está moviendo sus stop loss. Por ejemplo, podría ser un ejemplo lógico. Porque vean, aquí voy a trazar esta línea. ¿Sí ven lo que hay aquí? Lo voy a poner con una flechita. ¿Qué es esto? Mucha gente va a decir que es un soporte y una resistencia. Aquí rompió. Aquí el precio testea el soporte. No, perdón. Bueno, rompe la resistencia y aquí ya se convirtió en soporte. Entonces, obviamente esto mucha gente lo va a ver como un punto lógico donde poner su stop loss, cercano a este punto. Y así es como funciona todo esto de la liquidez y la estructura. Bueno, mejor dicho, con lo que estamos hablando del sentimiento del mercado y cómo van recorriendo las órdenes y cómo toman estos puntos. Ahora bien, mira. Retomando de nuevo la estructura, mira. Aquí el precio va, aquí hace cosas. Aquí pareciese que hace un falso quiebre, porque es alcista. Aquí el precio debió de hacer un alto más alto, no lo hizo. Entonces eso nos genera un SMS. Nos hace un reversal para tomar esta liquidez de aquí. Todo esto se le llama que inducement. Ya lo veremos con calma. Este inducement regresa de nuevo alcista. Aquí obviamente ya es bastante evidente el quiebre de estructura. Aquí. Ese video, vean. Altos más altos que el alto anterior. Y bajos más altos que los bajos anteriores. Lo mismo. Aquí el precio rompe bueno, tenemos nuestros rangos también. Vamos creando los rangos ahí. Chuecos, pero se entiende. Y aquí el precio nos rompe el extremo inferior del rango y nos hace un quiebre de estructura. Al hacer eso, nos crea un bajo más bajo que el bajo anterior. Y posteriormente nos crea un alto más bajo que el alto anterior, lo cual según la regla de los puntos estructurales o según la regla de la estructura que vimos al principio, es característico de la estructura bajista, y por ello ya podemos comprender que por lo pronto en este lapso de tiempo que estamos viendo, 15 minutos, el precio es bajista. Y podemos tomar un corto. Vamos por la vieja confiable del FIBO. Recuérdense, aquí no llega el lote, pero sí por encima del equilibrio, entonces podemos tomar aquí, simplemente en este desplazamiento son 40 pips. Nada mal, ¿verdad? Nada mal, 40 pips.
Aquí el precio nos hace, bueno, aquí está en acumulación. Y ya. Ok, miren. Ahora vamos a ver. Aquí no, bueno, aquí el punto de interés no llegó al order block, nos llegó a este que se llama bloque de mitigación. O es un breaker, mejor dicho. No, si es un bloque de mitigación. Ahora bien, miren. Cuando estamos operando pura estructura, lo más sensato, si no tenemos todavía mucho conocimiento de puntos de interés o cómo, o cómo vamos o en dónde vamos a tomar las ganancias, muchas veces lo más sensato es apuntar a los puntos estructurales anteriores. ¿Qué quiero decir con esto? Mira. Aquí, por ejemplo, el precio, vamos primero con el caso bajista. Aquí el precio es bajista. Obviamente. El precio sabemos que es bajista, tenemos nuestro rango, que es este rango. Tenemos estos puntos. El precio baja. Vemos que el precio está haciendo esto. Después el precio está retrocediendo. Vemos el retroceso. Es que decimos, voy a entrar, digamos, por el FIBO. Todavía no sé mucho de order blocks, todavía no sé mucho de fair value, de eso. Voy a entrar con el FIBO y voy a poner la orden de entrada ya sea por encima del equilibrio o en el lote, donde alcance a llegar. Vamos a suponer que en el lote y el stop loss un poco por encima de nuestro, del punto estructural anterior, del rango anterior. Vamos a suponer que entro aquí, entro ahí, justo en medio, 15, 14 pips de stop loss. Y cuando entras, a lo mejor va a estar negativo un rato, pero como tienes la certeza que la estructura es bajista, entonces tienes la certeza de que el precio va a seguir cayendo. Generalmente, ¿cuál sería tu primer objetivo? El bajo anterior. Si sabes que el precio es bajista y sabes las reglas, que el precio te está creando altos más bajos y bajos más bajos, entonces por lógica el precio te tiene que crear un bajo más bajo que el bajo anterior. Entonces el precio tuvo que crear este bajo. Y obviamente tu primer objetivo sería el bajo anterior, este. Ahí sería un 1 a 2. Es suficiente para algunos, para otros no, ya depende de cada quien. Aquí lo que pueden hacer es tomar parciales, cerrar la mitad de la posición, cerrar un tercio o lo que más se les acomoda a ustedes. Ahora bien, sabes que este sería el límite mínimo, es decir, una vez que te rompe este bajo, obviamente, y al ser bajista, el precio va a seguir bajando. Entonces, tú le tiras al 1.3. Ahí se te logra. De nuevo, y siendo redundante, sabes que el precio es bajista, entonces te tiene que seguir creando bajos más bajos. La dejas correr, y ahí vas haciendo un 1 a 3, un 1 a 4, un 1 a 5, hasta que te haga de nuevo un quiebre estructural alza, te crea un alto más alto que el alto anterior y posteriormente te crea un bajo más alto que el bajo anterior y ya ahí lo cierras. ¿Tendrías un 1 a 10? Pues nada mal. ¿En cuánto tiempo? De aquí en 3 días, bueno, 4 días prácticamente. Bueno, este es un ejemplo muy burdo porque visto así en perspectiva, todo es muy sencillo y además de que no muchos tienen la paciencia de aguantar una posición 3 días. Entre ellos me incluyo, yo no soy así con ese estilo de trading. Lo mismo pasaría en el caso alcista cuando operas con pura estructura. Aquí te hizo el quiebre.
esperas a pura estructura. Entonces, ¿qué haces? Trazas tu FIBO, ves que el precio comienza a retroceder, identificas el lote, lo que veremos más adelante, o por debajo del equilibrio, entras. Entonces, stop loss por debajo del bajo anterior. Aquí es un stop loss de 20 pips. Ya te creó, ya confirmaste el quiebre de estructura. Ya tienes un alto más alto que el alto anterior y un bajo más alto que el bajo anterior. ¿Qué es lo que esperas? ¿Cuál sería tu primer objetivo? Este alto, perdón. Como sabes que el precio ya es alcista, ahí ya te confirma el quiebre, entonces el precio te tiene que hacer altos más altos. Entonces, por lo menos, tu objetivo debería ser el alto anterior. Una vez que el precio ya comienza su impulso, ay, me equivoqué de clic. Una vez que el precio ya comienza su impulso, entonces apuntas a este alto anterior. Sí, lo quiero cerrar. Sí. Y cerramos. Ok. Pero como ya es alcista también, ya sabes que te tiene que ir creando altos más altos. Entonces, una vez que te alcanza este alto, ahí es un 1 a 1.67, ya cada quien elige lo que hace. Si aquí lo cierra definitivamente, o toma parciales, o lo deja correr, buscando el 1.3. Aquí ya en el tercer alto, bueno, el 1.3 ya te llega como por acá, a los 60 pips. Pero igual estamos viendo el de 30 minutos, entonces eso llegaría más o menos en 15 horas. Pues sí, sería un swing trade ya ahí. O mantener la posición en la noche. Pero bueno, en sí lo de la estructura es eso. Buscarlo, bueno, no buscar, sino estar atento. Tenemos los altos más altos, perdón, los altos más bajos, los bajos más bajos. Y cuando tenemos una rotura, un quiebre, esperar la confirmación, porque hay otro tipo de conceptos que nos permiten adelantarnos los quiebres, pero lo vemos más adelante. Igual en tendencia alcista, vemos que nos va creando altos más altos, bajos más altos, y de repente nos rompe la estructura. Profundizando un poco en eso bueno, creo que el quiebre estructural no queda tanta duda. El que sí es eso es básicamente cuando en primera instancia el mercado no hace lo que debería. Por ejemplo, caso bajista. Bajos más bajos, altos más bajos, bajos más bajos, altos más bajos. Y aquí nos crea un bajo más alto. Pero, si supongamos que lo estamos viendo en vivo, el precio, vemos que está haciendo esto. Aquí el precio nos debió de haber creado un bajo más bajo, y en vez de eso nos creó un bajo más alto. Eso es un cambio en la estructura del mercado. Pero más no es un quiebre. ¿Por qué no es un quiebre? Porque para que sea un quiebre, en el caso bajista, el precio tiene que romper el extremo superior. Es decir, tiene que crear un alto más alto que el alto anterior, que esa ya es una característica de la tendencia alcista. El bajo más alto todavía no nos da el quiebre estructural, porque el precio bien puede hacer esto. Esto muchas veces, bueno, y es importante recordarlo, muchas veces sucede ya que hay gente que se quiere adelantar los movimientos y cuando ven esto, que creó un bajo más alto en vez de un bajo más bajo, en el caso bajista, van a decir, esto ya va para arriba, y ya me voy a adelantar el quiebre. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Entran en largo
pero el precio les hace eso, lo que ya hablamos. Lo mismo en el caso alcista. Va creando altos más altos, bajos más altos, pero en una de esas, el precio se atora ahí y nos crea un alto más bajo que el alto anterior. Ese es el cambio en la estructura de mercado. ¿Por qué todavía no es un quiebre? Porque al ser un caso alcista, para hacer un quiebre, el precio tiene que violar el extremo inferior de nuestro rango de trabajo. Para hacer un quiebre, el precio tiene que pasar a través del extremo inferior y crear un bajo más bajo. Que el bajo más bajo, como sabemos, ya es el punto estructural válido de la estructura bajista. Y ya nos comienza a hacer esto. Aquí pasa lo mismo que en el caso bajista. Cuando muchos operadores ven esto, que bueno, viene el precio, creando ya lo que hemos estado repitiendo hasta el cansancio, altos más altos, viene, nos crea un alto más bajo que el alto anterior. Entonces, ¿qué es lo que piensa la gente? Ah, esto ya no está haciendo lo que debería de hacer. Ya en vez de crearnos un alto más alto, nos creó un alto más bajo. Entonces, esto ya va para abajo. Voy a tirarle a la baja. ¿Y qué hacen? Meten el corto, se adelantan y el precio hace esto. Sigue con su camino. O sí, siendo justos, sí hay ocasiones en que obviamente el precio rompe y ya comienza a hacer esto. Pero en este oficio, muchachos, para aumentar nuestras posibilidades de éxito, siempre tenemos que construir una narrativa, un contexto. Es decir, toda una serie de pistas o de movimientos del precio o de puntos que fortalezcan la narrativa que tenemos en nuestro movimiento. Por ejemplo, en este caso, si yo veo esto a mi parecer no es suficiente para entrar en corto. Si yo veo que el precio me creó un alto más bajo que el bajo anterior en caso del system, para mí no es suficiente ver esta característica y decir, ah, ya voy a entrar en corto. Tiene que haber algo, por ejemplo, no sé, en una temporalidad mayor que hayamos llegado aquí a un order block o un fair value gap o ya tengamos un punto de interés, algo, lo que se llama la confluencia, porque es una confluencia de factores o de pistas, entre comillas, que nosotros observamos en el precio, en la gráfica, y que sustenten nuestra operación. Es decir, argumentos que me digan que efectivamente una operación aquí en corto es de alta probabilidad. Porque si yo me baso únicamente en lo que estoy viendo aquí, esto es una narrativa pobre. Y es como en cualquier discusión, una narrativa pobre sin argumentos es inútil. Y aquí eso nos da una menor posibilidad de que nuestro movimiento sea exitoso. En cambio, si yo, por ejemplo, estamos en el de media hora, bueno, si este es el gráfico de media hora, yo ya vi que en el de 4 horas aquí hay un fair value gap, y ese fair value gap está anidado en el gráfico de un día a un order block, y yo ya veo esto, que comienza a suceder esto, y ya puedo decir, ah, esto ya me da mayor posibilidad de que mi operación en corto sea efectiva. Si bien todavía puede fallar, porque aquí el precio todavía puede comenzar a acumular, o el precio todavía puede hacer un último reversal para tomar liquidez y ahora sí volver a la baja, pero yo ya tengo un poco más de certeza de lo que puede suceder. Es decir, ya tengo una narrativa, ya tengo una serie de argumentos basado en lo que veo en las otras gráficas que me indican, o que sí, me indican sobre todo, no a mis amigos, ni a nadie más, ni en los foros, me están indicando a mí
qué es lo que qué es lo que va a suceder o qué es lo que tiene mayores posibilidades de suceder y con base en ello tirar nuestra posición. ¿Cómo ven, muchachos? ¿Hay dudas hasta aquí? ¿O todo bien? No, pues ahorita todo bien, nomás como que me ayudó más que nada a volver a decir, ok, por esto me salió mal tantas operaciones, porque, o no yo no muevo el stock, ese es mi problema, a veces iban ganancias un chorro y decía, no, pues va a seguir, y no movía mi stop al break even Sí. o algo, y ya valía roña el día al ratito. Y es lo que me da miedo, de que decía, pues ya con esto ya terminé, me hago Sí, ahorita un 1.5, terminé, chaca. ajá. Pero Sí, fíjate ya, que eso ahorita pasa ya mucho. Yo otra por eso, vez bueno, voy ya viendo cuando eso. tuve como el plan de trading y todo eso, y por eso a ustedes les insisto también que vamos a comenzar a ver eso. A mí me mejoró mucho la operativa el tomar parciales, porque sí me pasaba. Por ejemplo, digamos, entraba aquí, tomaba un muy buen movimiento, y decía, no, sí, ya voy un 1 a 2, un 1 a 3, ya, digo, nada, esto ya tengo mi meta. Y de repente el precio se me daba la vuelta y me dejaba, como dicen, como novia de rancho, ¿verdad? Como se dice vulgarmente, ahí, con un -1, un -5, cuando hace un momento estaba +5, +4. Entonces yo lo que comencé a hacer, todavía sigo perdiendo, o sea, tampoco crean que, pero sí. Es que, por ejemplo, yo cuando cuando toma, por ejemplo, cierto objetivo, cuando alcanza cierto punto, por ejemplo aquí, entra aquí en corto. ¿Qué es lo que hago yo aquí? Cuando toma mi primer objetivo, que es, por ejemplo, el bajo anterior en corto, ¿qué es lo que hago yo? Aquí tomo parciales. Cierro, digamos, la mitad de la posición. Aquí es un 1 a 2, estoy al 1%. Cierro parciales, cierro la mitad de la posición. Y como es un 1 a 2, y cerré la mitad, obviamente, la mitad de 2 es 1. Aquí yo ya tengo un +1 asegurado. Después, ¿qué es lo que hago? Ya tomé mi parcial y muevo mi stop loss a break even o un poquito abajo de la entrada para que tampoco me carguen las comisiones. Y aquí ya tengo comisiones aseguradas y una ganancia muy marginal. Una vez que yo hago esto, yo ya soy inmune a las pérdidas. Porque ya tengo mi 1% asegurado y, y mi stop loss ya no es negativo, ya es, al contrario, es positivo. Que eso, eso va a acabar la grabación, creo que sí. En 10 minutos tenemos tiempo. Y posteriormente, ¿qué hago? Ya cuando va tomando estos puntos, los bajos anteriores, voy cerrando parciales. Voy, por ejemplo, aquí cierro un cuarto de la posición y aquí cierro el otro cuarto. O también puede ser que cierro aquí una parte de la posición y a la otra mitad la cierro aquí en abajo. Y así me la llevo ya. Todavía me pasa, obviamente, todo porque no es perfecto, todavía me pasa. El precio hace esto y ¡fum! Se me da la vuelta y me saca mi stop loss. Pero ya cuando yo voy tomando parciales, ya voy asegurando ciertas ganancias y pues también obviamente ya el efecto de la pérdida se reduce. Porque sí, o sea, como dices, uno se emociona, que lo ve y de repente el precio se le da la vuelta y hasta uno se siente mal, hasta uno carga en su psicología con eso. Porque dice, chale, lo hubiera cerrado aquí o lo hubiera cerrado acá o no sé. Entonces, pues ya, si te digo, eso es algo que yo implementé en mi plan de trading, tomar parciales. O si yo veo que la posición ya no, si yo conforme la narrativa que tengo, la posición no tiene futuro, por así decirlo, entonces yo cierro la posición. Creo que por ahí en el grupo les comenté que incluso yo tengo un trade que fue un 1 a 0.68. O sea, si esto se lo enseñan a cualquier gurú o cualquier persona va a decir, no, pues eso no sirve. Pero yo lo cerré porque yo vi que el precio se iba a dar la vuelta. Y sí, efectivamente, el precio se dio la vuelta ahí. Pero bien que mal, yo ya tuve mi 0.68% asegurado. Que sí, es poco, ¿verdad? O sea, no está dentro de los parámetros que a lo mejor estamos acostumbrados, pero pues es ganancia. Estoy mejor que ayer. Incluso también hace poco mandé una imagen al grupo donde nada más tuve como 20 centavos
de ganancia a causa de eso, pero pues una ganancia, aunque sea ínfima o marginal, sigue siendo mejor que una pérdida. Eso sí, estoy seguro. No aprendes tanto como las pérdidas, pero pues sí tiene un mejor sabor de boca. Esto, bueno, puede no quiero influir en su estilo de trading o que, porque obviamente somos distintos, tenemos personalidad distinta, pero podrían, en cuenta demo, sobre todo en cuenta demo, no arriesguen ahorita dinero real hasta que no lo tengan desarrollado, ir probando con eso de tomar parciales, de mover el stop loss y ese tipo de cosas, para que así vean si tiene algún efecto considerable en su operativa o no. Porque muchas veces pues también lograr un 1.5, un 1.6 pues es relativamente difícil, sobre todo por los stop loss. Por ejemplo, si aquí nosotros ponemos un stop loss de 10 pips, para sacar un 1 a 3 tendríamos que sacar 30 pips, que en este caso el movimiento sí los dio, pero posiblemente nosotros no tenemos la paciencia o no tenemos todavía la seguridad de nuestro análisis para confiar en que nos va a dar esos 30 pips. Entonces el 1.3 en este caso sería un poco complicado por los factores que ya les comenté. Pues sí, no podría tener efectos negativos en nosotros que podrían influenciar nuestra operativa. Entonces, pues sí, son cosas que hay que considerar. Les digo, les dejo eso de... perdón, estaba tomando la mente. Les dejo eso para que lo consideren, ver lo de la estructura. Bueno, ya estamos profundizando más, pero ver de qué manera ustedes pueden mejorar su toma de beneficios o su operativa a largo plazo. Porque de lo que se trata aquí es de la supervivencia a largo plazo, no en corto plazo. O sea, hacer un estilo de vida de esto, hacer crecer una cuenta. Y les repito, a mí lo que me ayudó mucho y cambió mi mentalidad fue la toma de parciales. O cerrar una posición, no aferrarme a la posición, cerrarla si yo la veo que no tiene futuro. Que me ha pasado que después sí hace lo que yo quería o la dirección iba bien y pude haber sacado mayores ganancias, pero pues bueno, esas son cosas que siempre nos van a pasar. Como les digo, no siempre vamos a tomar todas las posiciones y no siempre vamos a ganar todos los movimientos. Bueno, eso se los dejo de tarea si lo quieren considerar, lo de la toma de parciales, movimiento de stop loss y todo ese tipo de cuestiones. Inténtenlo, si no les gusta pues déjenlo, pero pues para que vean de qué manera puede influir en su operativa. Pues denle una oportunidad a ese consejo. Y bueno, de ahí más, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen algún comentario? Muy bien, muchachos, entonces no hay nada No, más no, que comentar, que decir. Aquí le dejamos. este, Sí, dime. yo tengo una duda. Ujú. Sí, es referente pues Vamos a ver lo que son los complex a la pullback siguiente sesión. ¿Qué se va a ver? y el top down. O sea, ya combina, ya, porque ahorita no estamos Complex en una pullback. temporalidad, si te fijas, no salimos de una. Pero ya vamos a ir a ver Ok, la estructura del diario, combinarla con la de 4 horas y la de 1 hora. Y un sí, rápido vistazo a los complex pullback, que es un tema que no quiero ver así muy rápido tampoco. Como ven, pero eso es lo que yo planeo para la siguiente sesión. Ya con el análisis top-down, combinar la estructura, primero de que todo, la estructura del diario, 4 horas, 1 hora, etc. Y los complex pullback. Muy bien. Ok, bueno muchachos, pues si no hay nada más, muy bien. Muy aquí le bien. dejamos. Muchas gracias a Fin y Miguel No, pues gracias. por su asistencia. Les, eh, voy a publicar un video en el grupo, en el de Telegram, un video donde para que lo usen también como introducción a lo que vamos a ver en la siguiente clase. Ahí todos estamos en contacto por los medios digitales. Bueno, que estén muy bien, muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo. Que pasen buen fin de semana. Adiós. Ya está, hasta luego. Adiós, gracias.